Bienvenidos a este tercer espacio abierto del módulo 23, Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión. Estamos en la unidad número 2, diseño del proyecto de solución, cuyo propósito es esquematizar la operación y viabilidad de un proyecto que dé solución a un problema específico en tu entorno. Les recuerdo, mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez, su asesor virtual de este módulo 23. Y bueno, ya tenemos los resultados de lo que fue la primera semana. Sí, ya cada uno de ustedes tiene su retroalimentación para que tengamos mucho cuidado. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tuvieron que haber entregado para que identifiquen sus áreas de oportunidad y las hagan antes de empezar a realizar las fases de su semana número 2. Esto es primordial porque de ahí va a depender el desempeño de cada una de sus entregas respectivas esta semana número 2. Ok, entonces en la semana número 1, en la fase uno, teníamos que realizar lo que era un párrafo de presentación del proyecto. ¿Sí? Algunos de sus compañeros, no fueron muchos, pusieron la pregunta y la respuesta. Y recuerden que eso no era la intención era que se redactara un párrafo donde se explicara en forma general el tema del proyecto. Tengan mucho cuidado, por favor, anótenlo en su libreta. Identifiquen, algunos de ustedes les comenté en su áreas de oportunidad que el tema era una consecuencia, no la problemática a solucionar. ¿Sí? Tengan eso mucho cuidado. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes me ponen algunas consecuencias en vez del tema, o el tema que colocan no tiene que nada que ver con el contenido. Ahí sí nos encontramos con varios de ellos, ¿sí? Varios de ustedes. Entonces revisen bien, por favor, en las áreas de oportunidad para que tengamos el tema bien establecido. ¿Ok? Después de eso teníamos que hacer el objetivo general. Recuerden que el objetivo general es es una, es una frase corta de qué es lo que pretendemos lograr en el proyecto. ¿Ok? En pocas líneas, de iniciar con un verbo en infinitivo, cantidad, temporalidad, ubicación, ¿sí? De qué se tiene que realizar. Algunos de ustedes me pusieron una explicación o una descripción de la problemática, de las consecuencias. Entonces, debemos de tener mucho cuidado al implementar lo que es nuestro objetivo. Algunos de ustedes le dije, deja hasta la palabra fulana de tal, quitar lo demás porque son actividades, tareas que vamos a ver para esta semana. Entonces, recuerden, siempre la temporalidad tiene que ser exacta. Me pusieron en el ciclo escolar 2025, durante el 2025, el segundo semestre de 2025. Estas temporalidades no son adecuadas. ¿Por qué? Porque ya estamos en agosto, ¿no? Prácticamente estamos terminando esta semana al agosto y nada más nos quedan unos cuantos meses, entonces no es durante el ciclo de 2025, ¿no? Entonces tenemos que identificarlo bien. Recuerden, no estamos trabajando con el tema del módulo 22, pero no es lo mismo, ¿sí? Son otras formas de realizar de redactar lo que son los objetivos, de ver las metas, de establecer los parámetros para poderlo lograr. Entonces, debemos de tener mucho cuidado al implementarla. Después, teníamos que realizar por lo menos 3 objetivos específicos que tenían que emanar directamente del objetivo general. Igual estos tenían que ser, iniciar con verbo en infinitivo, tener cantidad y temporalidad, ¿sí? Que las fechas exactas para su realización. Tampoco se vale, ahorita me estoy acordando, que pongan en el segundo mes, en el tercer mes, ¿no? Y las fechas tienen que cuadrar. Si en el objetivo general me pusieron elaborar en 3 meses y me ponen la fecha, ok, está bien. Pero cuando checas los objetivos generales, mencionas dentro de 6 meses, dentro de 4 meses, entonces no tenemos coordinación. Recuerden que todo está vinculado con todo. Por eso estamos trabajando con fases y debemos de tener mucho cuidado con estos puntos. ¿Sale? Y después teníamos que hacer una o varias metas por cada uno de los objetivos generales, también cantidad y temporalidad. Pero tenía que ser, varios de ustedes me los pusieron en forma general, metas y las colocaban. No, tenemos que establecerlas directamente de acuerdo a las actividades y tareas que estamos realizando para nuestro proyecto. Entonces, tenemos que identificar estas para poder determinar de qué manera lo vamos a llevar a cabo. Entonces,
deben de tener mucho cuidado para poder desarrollar e implementar las estrategias necesarias. Recuerden que estos 3 puntos que estamos viendo en la fase uno son con lo que vamos a trabajar la fase 3 de esta semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué debieron haber entregado? Una presentación dinámica, que ahí también tuvimos áreas de oportunidad, me entregaron PDFs, me entregaron procesadores de textos o presentaciones de PowerPoint. Entonces recuerden que era una presentación dinámica. ¿Ok? Tenía que tener la portada con todos sus elementos, tenía que tener su diapositiva de presentación, el párrafo de presentación del proyecto, el objetivo general, por lo menos 3 objetivos específicos y uno o varios metas por cada uno de los objetivos específicos. El enlace de la carpeta del módulo 23 y las fuentes de información. ¿Vale? Entonces, tengan mucho cuidado también con los formatos que se están solicitando porque estamos entregando formatos que no nos está solicitando la plataforma. Estamos después en la fase número 2, que es lo que tuvimos que haber entregado. Primero que nada, identificar la audiencia. Recuerden que dijimos que familia, que comunidad, público en general, el presidente municipal, la organización X o Y, ¿sí? No, teníamos que establecer el rango de edades a quien va dirigido el proyecto, ¿sí? También habían puesto vecinos, comité vecinal, entonces, estos no son adecuados para lo que es nuestro proyecto. Tenemos que identificar a quién va dirigido este proyecto para que identifiquemos nuestros procesos con los que se va a realizar directamente mi proyecto. Entonces, es indispensable que lo identifiquemos para poderlo llevar a cabo. ¿Sale? Recuerden que pusimos de ejemplo que Marco Aurelio en su pizzería gourmet, su audiencia iban a ser jóvenes entre 16 a 29 años que les guste las pizzas sabor gourmet en el centro de la ciudad de Puebla. Ah, ok, ya sabemos dónde estamos, qué es lo que tenemos que realizar, cómo lo tenemos que llevar a cabo. ¿Ok? Después teníamos que redactar el guión en el cual tendríamos que presentarnos, presentar el proyecto, los objetivos, las metas, la justificación y la importancia, y los 3 ámbitos, por lo menos, laboral, social y educativo. ¿Sí? Los ámbitos fue donde hubo más áreas de oportunidad porque los dejaron un poquito a un lado. Entonces, tenemos que identificar esos 3 ámbitos. Todo lo que estamos realizándolo, por lo menos, tienen que ser en estos 3 ámbitos. Aparte, si entra el de salud, el medio ambiente, el económico, el financiero, ok, se puede agregar y poderlo llevar a cabo. Y esto nos va a permitir el poder elaborar cada uno de estos aspectos. ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho cuidado para su elaboración y poderlo tener. Y ya con ese guión, que se les recomendó que lo entregaran en el procesador de textos, se tenía que grabar un audio. Un audio de por lo menos de 3 a 5 minutos para poderlo desarrollar. Ok, de esa no tuvimos muchos complicaciones, perdón. Algunos compañeros lo hicieron menos de 3 minutos. Tuve uno de 1.4, 1 minuto con 4 segundos. Entonces no se cumple el tiempo, no se cumple la finalidad de lo que se requiere de las indicaciones. ¿Sale? Y también, por favor, revisen los enlaces, los permisos correspondientes que tienen para cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tocaron por lo menos 2 compañeros que sus enlaces no me permitía el ingreso, o estaba roto o no permitía el ingreso directamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué debieron haber entregado? Un procesador de texto en el cual estuviera el guión, ¿sí? Con la audiencia integrada, el enlace del audio que se tenía que entregar, la carpeta del módulo 23 y las fuentes de información. Recuerden, no es copiar y pegar las fuentes de información de la fase 1 a la fase 2. En la fase 1 vimos metas y objetivos. En la fase 3 estamos hablando de audiencia, de ámbitos y el guión. Entonces son diferentes puntos que se están viendo en cada uno de ellos. ¿Estamos? Preguntas, compañeros, compañeras, sobre su entrega de la fase 1 y 2 de la semana 1 de este módulo 23, para que ya entremos directamente a lo que es esta semana número 2. Recuerden que tienen su chat
pueden levantar su mano y abrir su micrófono para que sea más rápido y para que yo les pueda ayudar de una mejor forma. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios sobre estos puntos? Ok, parece que no, me están diciendo que no. Ok, ay, perdón. Entonces, recuerden, ok, Hola, gracias Verónica, sí me acuerdo, dice Verónica, no, asesor, yo corregí mis faltas de oportunidad en las dos fases anteriores. Así es, sí recuerdo, Verónica, que bueno que me apoyas con eso porque es indispensable poderlas tener, porque como dijimos, estamos trabajando con fases y va a ser necesario. igual, Gracias Felipe, dice que ninguna duda. Spotify. Muchas gracias. Te voy a quitar un poquito el micrófono, Felipe, se te abrió. Sale, sale. Si lo requieres, lo abrimos de nuevo, ¿va? Sí, Felipe, por ahí tuvimos unas áreas de oportunidad. Tenemos que trabajar un poquito más en tus fases, por favor, Felipe, para que identifiquemos esas oportunidades. Por eso les recomiendo, ¿se acuerdan la semana pasada? Les dije, pregúntenme, ponemos ejemplos con sus proyectos para que yo les ayude de alguna forma y que quede un poco más claro las indicaciones. ¿Sale? Confío en que lo vayamos a hacer en esta semana. Por favor, Felipe y todos los que están conectados. ¿Sale? Nuestro orden del día. Presentación, objetivo del módulo, temario, evaluación del módulo 23, contenido, herramienta digital de tercer espacio abierto, conclusión, foro de clase, etiqueta, fase 3, organización, actividades, tareas, recursos y procesos, fase 4, dirección, división del trabajo, informe de reflexiones, semana 3 y despedidas. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo durante este espacio abierto. ¿Ok? Por favor, revisen esta infografía. Es necesario que ustedes identifiquen los porcentajes. Vuelvo a repetir, este módulo no es igual que los módulos que ya pasaron en prepa en línea. Si se dan cuenta, los porcentajes son diferentes. Todas las fases, las 7 fases tienen un valor de 55%. Los foros de clase tienen un 15%, los 3 foros de clase. Los 3 informes de reflexiones tienen el 15% y tienen una participación individual, el 10% en automático y el 5% que les da su asesor. ¿Sí? Chéquenmelo bien porque muchos nada más han entregado sus fases y no han trabajado en la fase de clases, perdón, en el foro de clases, en el informe de reflexiones, entonces se ve afectado bastante, porque imagínense, entregan todas las fases y máximo podrían tener 55% de su evaluación. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya no podemos tener, y si no entregamos, no participamos en foro, si no entregamos el informe de reflexiones, pues ya nomás nos va a quedar ese 15%, que es el 5% del asesor y el 10% en automático, que serían 15, entonces estaríamos alcanzando un 70% máximo. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con la aplicación de estas. Analícenlo, está en el foro de avisos recientes, por favor, para que identifiquen cada una de ellas. ¿Ok? En esta semana vamos a determinar la unidad número 2, diseño del proyecto de solución, y unidad 3, las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Tenemos que definir un plan de acción, a quién va dirigido, cuánto se realizará, quién lo realizará y qué recursos utilizaremos. Cada uno de ellos nos va a ayudar a poder establecer los lineamientos. ¿Sale? Entonces tenemos que identificarlos cada uno de ellos para poderlo llevar a cabo. Entonces vamos a ver con los temas. Ahorita regresamos con Yasmín con su pregunta, ¿sí? Y vamos a determinar. Dice, el proceso de planificación de un proyecto. En esta etapa vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo es? ¿Sí? Tenemos que identificar las fuerzas externas, económicas, sociales, gubernamentales, tecnológicas, consumidores y competencias. Recuerden, por favor, porque desde la fase 1 tenemos que determinar el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿A dónde voy a aplicar el proyecto? Colonia, localidad, municipio, estado, sí, tenemos una compañera que está de Taipei, sí, me brincó un poquito cuando evalué porque hablaba cosas de Asia y ya le pregunté y ya nos hizo favor también de contestar en el foro de clases de esta semana.
que ella está radicando en el extranjero. Entonces, eso es importante, ¿sí? Para vincular, para ver de qué manera se puede llevar a cabo el proyecto, para ver todos esos aspectos económicos, sociales, gubernamentales, políticos que debe de tener un proyecto, ¿sí? Entonces, determinación del alcance objetivo. ¿Qué se quiere hacer? Esto es primordial y sí, tienen áreas de oportunidad en los objetivos, ahí tenemos que mejorarlos, por favor, para que podamos implementar de una mejor forma este elemento de qué es lo que se quiere realizar, ¿sí? Para determinar los recursos, las capacidades del personal que voy a contratar, las instituciones, empresas que voy a estar vinculando directamente para poderlo llevar a cabo y tener esas limitaciones o apoyos de estas empresas que nosotros vamos a requerir. Entonces, tenemos que tener la formulación de estrategias o forma de lograrlo. ¿Sí? Recuerden, vamos a identificar quién lo hará, cómo se debe hacer, en cuánto tiempo se va a hacer, con qué recursos, cuánto costará y qué riesgos tendremos. ¿Ok? ¿Quién lo hará? Perfiles de puestos. ¿Cuántas personas voy a estar contratando y qué perfiles de puestos voy a tener? ¿Cómo se va a hacer? Procedimiento, actividades. Por cada actividad por lo menos debe de tener 2 tareas. ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Temporalidad. Ya tenemos la temporalidad en lo que fue los objetivos, los tenemos que estar considerando porque los vamos a aplicar para la siguiente semana. ¿Con qué recursos? Materiales tecnológicos, financieros y humanos. ¿Sale? ¿Cuánto costará la inversión, los recursos financieros? Necesitamos saber los costos de todos los recursos que vamos a aplicar. ¿Qué riesgos tendremos? Son las desviaciones. Todo proyecto tiene desviaciones y tenemos que identificarlas para poder determinar su desempeño. ¿Estamos? Muy bien, preguntas, dudas hasta aquí, compañeros, compañeras. Mientras voy a contestar la pregunta de Yasmín. Dice, asesor, en la actividad 1 le pregunté si la aplicación que podemos utilizar puede ser el Excel, ya que no sé por qué la plataforma no me dejó accesar en estos días, además de que estos días las lluvias están muy fuertes y se va la luz y cada vez que voy avanzando se va la luz. Gracias. Ok, Yasmín, primero acuérdate, no estamos trabajando con actividades, estamos entregando fases, ¿sí? Y la fase, ok, si te refieres a la fase 3, porque me dices que la fase 1, actividad 1, me imagino que si estás hablando de esta semana, hablas de la fase 3. Si en la fase 3 me dices que podemos entregar la fase en Excel, no, Yasmín, las indicaciones es que tienes que entregar un procesador de textos. Aquí se va a desarrollar la competencia profesional de utilizar tablas dentro de un procesador de textos o un Word como lo conocemos. ¿Sale? Por favor. Sí, y hay que tener cuidado porque sí, ahorita por las lluvias hay regiones que se nos va la luz. Por favor, cuando pase eso, envíenme un mensajito para yo estar informados y ver de qué manera les puedo ayudar. ¿Sale? Muy bien. Espero que dar respuesta a tu pregunta, Yasmin. Si es esa, si no, dime de a qué fase, porque no es actividad, vuelvo a repetir, te refieres para que ser más exactos y poderte ayudar mejor. Verónica dice, no, gracias, estamos bien. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a seguir con los puntos. ¿Sí? Entonces, el diseño de plan de acción, recuerden, tenemos que establecer un plan de acción y este es lo que nos va a permitir identificar de qué manera podemos llevarlo a cabo. Recuerden siempre que tenemos que identificar cómo se va a determinar cada uno de ellos. Por eso tenemos que determinar actividades, tareas, recursos, responsables, programas y presupuestos. Cada uno de estos puntos es indispensable que identifiquemos y tenerlos bien establecidos. ¿Por qué? Porque tenemos que crear estrategias. Recuerden, siempre que hablemos de la administración y hablemos de estrategias, estamos hablando de futuro, ¿sí? Es lo que vamos a realizar para lograr los objetivos o metas que tenemos planteados en este momento. Entonces es indispensable poderlos tener bien establecidos para la gestión del proyecto. ¿Ok? Tenemos que establecer,
¿sí? La medición y control del desarrollo del proyecto. Recuerden, el proceso administrativo con el que estamos trabajando es planeación, organización, dirección y control. Y de estas nos está mencionando, ¿sí? Y determinar cada una de ellas. ¿Estamos? Entonces, existen desviaciones dentro de lo que es el proyecto. Todos los proyectos van a tener desviaciones, esas áreas de oportunidad en las cuales tenemos que trabajar, ¿sí? Y estamos en tiempo de realizarlas, ¿sí? Recuerden que una de las características de la administración es flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad es, encuentro una desviación, me detengo, hago correcciones y sigo adelante. Como ahorita ustedes ya tienen las áreas de oportunidad de la fase uno y de la fase 2. Ok, deténganse, hagan las correcciones y ahora sí, ya con esas correcciones voy a hacer la fase 3 y con ello ya voy a empezar a trabajar para que ya no tenga tantas áreas de oportunidad como vaya avanzando para que en mi fase final, que es elaboración de una página web, tenga todo lo necesario y poderlo desarrollar de la mejor manera. ¿Vale? Entonces, para manejar estas temporalidades que son fechas, horarios, actividades y tareas, tenemos que establecer elementos muy específicos y tenemos que ver de qué manera nos vamos a organizar, ¿sí? Las actividades, no nada más con el personal que voy a contratar, sino con la audiencia, ¿sí? Los clientes, los consumidores de nuestro producto o servicio que vamos a ofrecer. Uno de ellos es el cronograma, ¿sí? Que es una representación tubular en la cual se va a determinar actividades, tareas, temporalidades, responsables y fechas para poderlo llevar a cabo. Para esto tenemos que determinar qué es cada uno de lo que vamos a estar llevando. ¿Sale? Entonces, para esto tenemos que implementar algunos elementos importantes para las técnicas de programación o planificación. ¿Sí? Entonces, es indispensable el poderlo determinar para poder desarrollar cada uno de ellos. Recuerden que al tener una planificación, tenemos que establecer tiempos, actividades, tareas para poderlo llevar a cabo. Eh, para ello tenemos lo que es la estructura del desglose del trabajo, el EDT. Esto elaboró la NASA cuando hacía cohetes espaciales, ¿sí? Imagínense, anteriormente, hoy en día ya lo hace las empresas privadas como es las de Elliot Mox, ¿sí? En las cuales, ya se me olvidó cómo se llamaba la empresa, creo que es Exploret, en la cual crea cohetes espaciales. Entonces, no creen que dicen, vamos a crear un cohete espacial y es lo que vamos a realizar. No, se hace una división del trabajo, en el cual son pequeños proyectos que al final, uniéndolos, se crea lo que es un cohete para el espacio, que es, unos van a encargarse del fuselaje, unos se van a encargar del combustible, otro de los astronautas, otro del software, otro de las computadoras, otro de armarlos, etcétera, etcétera. Son muchísimos pequeños proyectos que ya uniéndolos todos se ensambla un cohete. Entonces tenemos que identificar qué es lo que estamos llevando a cabo, cómo lo estamos presentando para que podamos identificar cada uno de ellos y poder establecer estos lineamientos, el poder determinar estas acciones para llevar a cabo la división del trabajo. Para eso es necesario que identifiquemos actividades, tareas, responsabilidades, ¿sí? De los perfiles de puestos, qué va a ser qué de cada una de las personas que voy a contratar, le voy a pagar un sueldo, ¿sí? Para que se pueda llevar a cabo lo que es nuestro proyecto. Aquí entra la gestión. ¿Se acuerdan que hablamos de esa parte técnica del proyecto que tenemos que estar desarrollando para establecer estos elementos? ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, compañeros, sobre la división del trabajo? ¿Queda claro? Para que entremos ya a lo que va a ser
el diagrama de Gantt y la ruta crítica. Ok, gracias, Verónica. Felipe, por favor, ¿tienes dudas, comentarios? Yasmín también, Liliana, los demás compañeros, compañeras, por favor, para que yo les pueda ayudar de mejor manera, les vuelvo a comentar. La idea es de que yo les pueda ayudar de mejor manera con sus dudas que tengan directamente. Yo ya traigo algunas preguntas que han enviado en el correo y en el mensajero, ¿va? Ok, vamos a utilizar lo que va a ser para, gracias Felipe, para la semana que entra, que es la semana 3, un diagrama de barras, ¿sí? Y el método de la ruta crítica. Por favor, dejen de hacer un poquito lo que están haciendo y pónganme un poquito de atención, porque esto lo van a utilizar para la siguiente semana y a veces tenemos muchas áreas de oportunidad. El diagrama de Gantt es una representación tubular en la cual se va a trabajar con actividades, tareas, fases, responsables, temporalidades, ¿sí? Que va a tener el proyecto. ¿Estamos? Aquí tenemos alguna forma. Siempre se va a tener la misma unidad de tiempo. Aquí dice semana, semana 1, semana 10, como ejemplo, pero tenemos que poner las fechas. ¿Qué fecha la voy a empezar a realizar? ¿Qué fechas son las que yo voy a estar utilizando? Aquí agregamos en actividades A, B, C, D, F, G. Vamos a agregar las actividades y tareas que vamos a tener de la tabla de la fase 3, ¿sí? Y vamos a ir marcando o sombreando en qué momento lo tenemos pensado llevar a cabo. Aquí es donde vamos a cuadrar los tiempos de los objetivos de la fase 1 con los tiempos que vamos a tener de la fase número 5. ¿Sí? Entonces es indispensable poderlo determinar y poder identificar. Para esto vamos a utilizar algunos software, ya sean en línea, ¿sí? O algunas plantillas en Excel para poderlo realizar. ¿Ok? Aquí pónganme un poquito más de atención, por favor. ¿Sí? Todos, compañeros, compañeras, porque es del método de ruta crítica. ¿Ok? El método de ruta crítica no es otra cosa que realizar los procesos, procedimientos del inicio al fin de una actividad o procedimiento. ¿Sí? Tenemos los círculos, los signos, los círculos se llaman nodos y en ellos van, si se dan cuenta, son literales. ¿Sí? Entonces, esas literales son las que vamos a tener de nuestro diagrama de Gantt, ¿sí? Que vamos a tener aquí hasta la D. Entonces, es la fase 1 y tenemos A, B, C y D. Ok, vamos a verlo. Afuera tenemos los días, perdón, las semanas, ¿sí? Entonces, si sumamos rápidamente, tenemos que todas esas actividades nos dice que la vamos a realizar en 15 semanas, ¿sí? Pero como es una ruta crítica, vamos a encontrar el camino más corto y como vamos a tener personal contratado, la actividad B, C y D la podemos hacer al mismo tiempo, ¿sí? Que es 2, 3 y 4, ¿sí? B, C y D tiene 2 semanas, el C 3 semanas y el D una semana. Entonces, si se dan cuenta, son 6 semanas, pero la podemos hacer al mismo tiempo. Entonces, nos vamos a ahorrar 3 semanas. Entonces, en vez de tardarnos 15 semanas, nos vamos a tardar 12 semanas. Si se dan cuenta, porque vamos a hacer A, 4, C, 3, al mismo tiempo B y D, y E, 5. 5 y 4 son 9 y 3 son 12. Entonces, nos vamos a ahorrar los recursos de 3 semanas al poder encontrar estos elementos de la ruta crítica. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí? ¿Quedó claro lo que es la ruta crítica? Ok, Yasmín nos hace una pregunta, asesor, ¿la tabla la puedo elaborar en Excel? Yasmín, es lo que comentamos hace ratito, pero creo que te saliste, ¿sí? Por la luz que dices que tanta fallando. Pero en la fase número 3 tienes que elaborar un procesador de textos. Ahí vas a desarrollar la competencia de manejar tablas dentro de lo que es un procesador de textos. ¿Sale? Entonces, por favor, Yasmín. Muy bien. Entonces, seguimos y vamos a ver lo que es directamente nuestro herramienta digital del tercer espacio abierto.
Muy bien, Yasmin nos dice que sí, ya quedó claro. Muy bien, estoy compartiendo el enlace de la herramienta digital del tercer espacio abierto. Vamos a ir contestando, por favor, en conjunto lo que es este espacio abierto y por favor ustedes vayan haciendo capturas y me lo envían por medio del chat. Recuerden que de todas maneras a mí me aparece en la aplicación cuando entraron, ¿sí? Entonces, vamos a contestar este pequeño quiz para poder identificar las áreas de oportunidad que vamos teniendo. ¿Cómo se tienen que identificar aspectos importantes como el cronograma? Recuerden que el cronograma es una calendarización que nos va a permitir el poder ver actividades, tareas y temporalidades, las fechas exactas de elaboración de nuestro proyecto que es necesario para aplicarlo. Después tenemos cuál es el objetivo de las técnicas de programación o planificación. Recuerden que para poder establecerla tenemos que identificar recursos que se van a utilizar, los periodos, que es la temporalidad, ¿sí? Y siempre tiene que ser a corto plazo. Vivimos en un país de muchas crisis, entonces no podemos hacer proyectos, microproyectos y hacerlos para el 2026, por decirlo, ¿no? 2027. ¿Por qué? Porque no va a ser viable, porque la inversión va a cambiar notablemente por los movimientos de precios que tenemos. Tipos de planificación, tenemos el estratégico, el táctico y el operacional. Estos tres nos van a permitir determinar. Recuerden, ahorita vamos a ver, el estratégico es a nivel gerencial, el táctico a nivel supervisión y el operacional de los trabajadores o capacitadores. Esto nos va a permitir el poder identificar qué es lo que estamos llevando a cabo y cómo se está implementando. ¿Sale? El proceso de planificación de un proyecto, ya vimos qué es lo que vamos a llevar, cómo es, qué es lo que se va a requerir, cómo se va a documentar, cómo se va a estar realizando. Tenemos que tomar en cuenta las tecnologías, los factores sociales, económicos, el consumidor, el cliente que vamos a tener dentro de lo que es nuestro proyecto. Y esto es muy indispensable para poder identificar las áreas de oportunidad. ¿Cuáles son las preguntas de formulación de estrategias? Sí, recuerden que para crear estrategias tenemos que determinar quién lo hará, cómo se va a hacer, en cuánto tiempo se va a hacer, quiénes van a tener estas responsabilidades. Esto es indispensable para poder identificar los factores. ¿Qué son los planes de acción? Recuerden que los planes de acción son los instrumentos que vamos a tener para poder llevar a cabo. Recuerden, esta planificación nos va a permitir el poder obtener unos elementos de forma más efectiva dentro de lo que es el proyecto. Y es indispensable tener un plan de acción, actividades, tareas, recursos, responsables, programas, presupuestos, la inversión. Recuerden, la inversión va a ser de su parte. Yo, dueño de mi proyecto, de mi pizzería, de mi captación de agua, crear la cultura de limpieza, de no tirar basura, ¿cuánto dinero voy a invertir para poder llevar a cabo mi proyecto? Esto es primordial dentro de esto para poder implementar estrategias, ¿sí? Recuerden, si el gobierno, el municipio, la recolector de basura, la comisión de agua, ellos van a ser gestores, con ellos vamos a gestar, ¿sí? Voy a gestionar que nos ayuden, que el camión de basura nos ayude a recolectarlo del área verde donde voy a estar limpiando. Ok, pero ellos no trabajan para nosotros. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Te espero a las 7 de la mañana en tal lugar, trae el camión de basura porque voy a tirar esta basura de este lugar. No, ¿sí? Son apoyos, son gestores que nos van a poder determinar. Pero si no pueden, no nos pueden ayudar o no quieren, ¿sí? Tenemos que buscar la forma de conseguir una camioneta para recolectar esa basura y poderla tirar en un vertedero correspondiente. Por decir un ejemplo, ¿sale? Entonces, tenemos que cuidar cada uno de estos aspectos, tenemos que establecer estos lineamientos que estamos buscando para poder llevar a cabo. Aquí es a donde les comentaba hace rato que es indispensable que identifiquen bien la problemática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas veces se me están yendo por las consecuencias, ¿no? Me ponen de título inundaciones por basura. Ok, el problema es la basura. Sí, vamos a limpiar las calles. Ok, sí vas a limpiar las calles. Está bien. Pero dentro de 2 semanas, 3 semanas, la calle va a estar igual de basura. ¿Por qué? Porque la gente no tiene y no hemos creado la cultura de nuestros vecinos de que no tienen la basura.
en la calle. O si vemos que enfrente de nuestra casa tiraron botellas de plástico, basura, cartones, cualquier cosa, tener esta esencia de barrer nuestra calle, levantar esa basura y verterla. Entonces tenemos que crear y fortalecer esa cultura de no tirar basura para que en el tiempo de lluvias no se tapen las coladeras y pueda correr el agua de mejor forma. Esa sí es una propuesta de solución. ¿Sí? El limpiar es una causa, es una actividad que viene posterior de realizar. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, compañeros, compañeras? Hasta aquí, hasta donde vamos, ya para que tenerlo. Gracias, Yasmín. Por favor, compártenos tus capturas para que podamos ir llevando la relación. ¿Sale? Debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado al implementarlo. Si no me recuerdo, los que estamos viendo cada uno de estos, hemos identificado bien qué es nuestros proyectos, ¿no? Entonces, tenemos que crear esas estrategias y poderlo llevar a cabo de una mejor manera para poder establecer esos lineamientos, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos de seguir las indicaciones. Lean, por favor, 2 o 3 veces las indicaciones. Estamos aquí, les comenté desde el primer miércoles. Confío en que ustedes ya para el miércoles por lo menos leyeron los recursos, leyeron las indicaciones. Estaría estupendo que ya avanzaran un poquito en las fases para que me dijeran, aquí encontré esto, otro, aquí encontré. Algunos de sus compañeros ya entregaron las fases de esta semana, ¿sí? Está bien, ya les tienen una retroalimentación, les he comentado unas áreas de oportunidad, ya traigo más o menos la idea cómo ustedes están captando las indicaciones, entonces con ello vamos a estar trabajando en esta segunda parte del espacio abierto. ¿Les parece? Para que podamos identificar los lineamientos que estamos buscando en este proyecto principalmente y el poderlo presentar de mejor manera. Entonces es primordial que tengamos mucho, mucho cuidado con estos puntos. Por favor, vuelvo a repetir, si tienen dudas, si tienen comentarios, abran su micrófono, por favor. Es más fácil y se pueden explayar más para yo poderles dar una respuesta más amplia que por medio del chat. A veces el chat es muy corto, ¿sí? Y no permite que quede claro qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está solicitando para poderlo aplicar de una forma correcta. ¿Estamos? Muy bien. Sí, Verónica, lo sé. Verónica nos dice, yo siempre espero las sesiones para ver de qué forma hacer bien las fases. Acuérdate, Verónica, fases, ¿vale? Para poderlo llevar a cabo. Ok, por favor, estamos terminando la primera parte de lo que es nuestro tercer espacio abierto. Por favor, vamos a salir y vamos a ingresar con el mismo enlace y el mismo código para seguir con la segunda parte. Y como dice Verónica, vamos a ver ya la fase 3 y 4, qué es lo que vamos a necesitar para su elaboración a detalle. ¿Ok? Muy bien. Por favor.